Mi papá y mi mamá nos sentaron a los cuatro. Y nos dijeron que habían tomado ya la decisión de mudarnos del país. Sufrimos 3 atentados. Entró un misil. El misil entró a la residencia Palacio. Salté de la política, no me gusta la política. Él nos castigaba con su mirada. O con su silencio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. Hoy quiero tocar un tema importante de lo que pocas veces se ha hablado. Mi vida antes de la política. Y para poder tocar este tema, tengo una invitada especial. A alguien que ha compartido anécdotas, historias. Vamos a darle la bienvenida a mi hermana Sachi. Gracias, gracias. A Sachi no le gusta la política, así es que le agradezco especialmente que quiera acompañarme en esta oportunidad. Antes de empezar a grabar, hablábamos con Mayita, ¿no? Entonces Mayita nos decía, ¿y van a hablar de sus malcriadeces? No, Mayita, eso no podemos. De terror, de terror. Pero en general siempre nos hemos llevado bien. Los 4 hermanos. Sí, salvo algunas peleas que hemos tenido, Claro. memorables por supuesto. Uno pensará que yo era la bruja chiquita. No, Akanga era bien salvaje también, ¿ah? Vamos a empezar hablando de cómo era nuestra vida antes de que mi papá nos anuncie su decisión de entrar a la política. Yo me acuerdo de nuestras vacaciones, de la que muchos pensarán que nos íbamos a la playa a jugar, pero mi mamá tenía una academia de matemáticas y pasábamos nuestras vacaciones estudiando. El haber, digamos, estudiado todos los veranos nos daba metodología, disciplina. Sí, disfrutando y aprendiendo siempre de Sí, ahora de la vida. yo creo que Giro siempre fue el más inteligente de los 4. Brillante. Entonces, por eso él se permitía a veces ser malcriado o no estudiar porque todo lo tenía en la cabeza. Recuerdo también que a mi mamá le gustaba que nosotros llegábamos a la casa cansados, ¿no? Entonces nos metía en clases de natación. A mí me hacía hacer judo, Natación todos los veranos, ¿no? tenis, Tenis. ¿No? Hemos sido siempre bien deportistas. Bicicleta. bicicleta. Hemos montado harta bicicleta. De hecho, esto cuando mi papá trabajaba en la agraria, ¿no? Sí, pues. Yo aprendí a montar bicicleta en la agraria. Siempre bien deportistas todos. Y después recuerdo que los fines de semana a mi papá le gustaba llevarnos a hacer excursiones. Conocimos mucho del Perú, ¿no? Con él. Hacer excursiones a las pampas de Villacurín, ¿no? Al desierto de Paraíso. Sí, volábamos cometa. Ah. De hecho, mi papá mismo fabricaba las cometas con caña de bambú, papel celofán. Ajá. Y nos pedía todos los calzoncillos, calzones viejos para la cola de la cometa. Para la cola de la cometa, porque él decía siempre que la cometa, para que tenga estabilidad, tiene que tener una cola bien pesada, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí toda la ropa vieja Toda la ropa vieja iba para la cometa, iba a la cola ¿no? de la cometa. Y recuerdo, porque era traviesa y loca y siempre Toda la vida fue traviesa, ¿ah? Toda la medio vida. impulsiva, veo la piscina y era chiquita, ¿no? Voy corriendo a la piscina y me tiro a la piscina y no sabía nadar. Y mi papá se tira corriendo detrás de mí a sacarme de la piscina. Y claro, ya juntos, los 6, hemos viajado, pero también tenemos muchas anécdotas en la chacra. Giro me contó un día que mi abuela le gritaba, Giro, ayúdame, ayúdame. Y era porque se había caído la vaca al canal, Ay, sí. ¿no? Entonces Giro y mi abuela y algún otro trabajador más tratando de sacar la vaca al canal, pues que se demoraron horas, ¿no? Lindos recuerdos de la chacra. Seguimos yendo a la Sí. chacra y le tenemos mucho cariño, que es un lugar muy especial para todos nosotros, ¿no? Para la familia. Sí, bueno, en la primera etapa de la chacra mi papá tenía animalitos, pues, ¿no? Yo recuerdo las anécdotas cuando trató Del toro, del toro. del toro, porque yo también era un poco traviesa y tenía una chompa roja y decidí Meterte jugar. al corral del toro directamente. Así es, donde estaba el toro y la vaca. Y claro, mi papá me estaba llamando y le digo, papá, estoy acá con el toro. Me vio con la chompa roja, se Y lanzó el toro por... ya venía, ¿no? Estaba Así haciendo- es, y me jaló y felizmente a tiempo, ¿no? Porque el toro estaba a punto de embestirme. Mi papá nos llevaba con el tractor y nos decía, ya, concurso. Nos iba votando en distintas partes de la chacra cada uno. ¿Quién saca más mala hierba? Y el que sacaba más mala hierba se llevaba un premio, ¿no? Bueno, y yo creo que por eso somos tan apegados a la naturaleza también, ¿no? Totalmente.
Sí. Totalmente. Luego vino el día, ¿tú te acuerdas? El día en que mi papá y mi mamá nos sentaron a los 4. Recuerdo algo, que nos sentaron y nos dijeron que habían tomado ya la decisión de mudarnos del país. Claro, mi mamá le había dicho a mi papá que quería, por todo el tema de la seguridad y el miedo que tenían por el terrorismo, era que íbamos a irnos ya del país. Pero que mi papá le había pedido como condición, primero, Un último esfuerzo. un último esfuerzo de poder devolverle al país todo lo que ellos habían recibido, la educación, la crianza acá. Y entonces él le dijo, la mejor manera de volver al país es participando en la política. Y que iba a formar su partido, ¿no? Y que si es que no salía electo, Nos íbamos. nos íbamos, ¿no? Entonces mi mamá estaba muy sonriente, dijo, sí, ese es el plan. Y entonces, todos aceptamos. y todos aceptamos, nos reímos, dijimos, sí, perfecto, ¿no? Nunca nos imaginamos que esa conversación empezaría el cambio de nuestras vidas, ¿no? Claro, ¿no? Y todo empezó con la recolección de firmas, Claro. ¿no? Y nos íbamos, yo acompañaba a mi papá, recuerdo, en la avenida Aviación con Javier Prado, en esa esquina. Hemos recolectado firmas, hemos ido con los primos también. Ya, a mí, como yo era un poquito más grande, yo tenía 13, 14 años, a mí me dejaban ya salir con todos los primos. Entonces, yo recuerdo haber ido a los paraderos de las universidades a recolectar firmas con todos mis primos, con los documentos que decía Cambio 90, ¿no? Pero fue un proceso largo de más de un año. Sí, la vecina, ¿te acuerdas cuando decía, he venido a dejar unos sobres, no con más firmas, ¿no? De hecho, invitó a varios de los vecinos, a todos los amigos, la familia, a llenar los planillones, ¿no? Sí, bueno, y después los profesores, los decanos de la Sí. Universidad Agraria. Y luego el papá de Sophie Yoshimoto, el tío Ernesto, trajo a los amigos cristianos, Los pastores. los pastores. Y a partir de ese momento se sumaron los pastores y con eso ya fue mucho más rápido la recolección de firmas, Sí. ¿no? Y de ahí, bueno, ¿te acuerdas ahora antes cómo eran los paneles? Claro. Ahora vamos a hablar de la campaña, ¿no? Entonces, finalmente se logró formar el partido. Mi papá decidió correr para la presidencia y para el Senado. Y empezó una campaña, pues, bien sencilla, austera, directa, de mucho recorrido y contacto con la gente, ¿no? De ahí nació la idea. Mi papá trajo el camión de la chacra y hizo el Y lo lo convirtió en un Fujimóvil. en el Fujimóvil e invitó a la Tuna Agraria, llevando música, Ajá. ¿no? Para que el evento sea entretenido, bonito, y él llevando su mensaje, ¿no? Sí. Luego, en esa época, las cosas se imprimían a través del mimeógrafo, ¿no? Entonces, eran impresiones muy básicas y simples. Y los paneles también se hacían así, de una manera No, muy rústica. las pintábamos. ¿Te acuerdas que mi mamá armó? Y hizo las planchas de fierro, ¿no? Sí, y pintábamos. Yo me acuerdo que llegaba del colegio, ¿no? Y en el taller de carpintería que mi mamá armó en la casa, En la casa, sí. tenía ahí los paneles, ¿no? Y me acuerdo que yo los pintaba, me encantaba meterme ahí a pintar los paneles. Y no fueron muchos los que llegáramos a hacer. No. No habrán pasado más de 10 paneles. Quizás un poquito más, ya, supongamos 15 o 20, ¿no? Pero fueron muy pocos los paneles que rústicamente además lo hicimos en la Sí. casa. ¿Y te acuerdas cuando nos llevó a la colocación del primer panel? En la Javier Prado. Sí. Sí. Fue como un momento muy especial para todos, para mi papá. Nos dijo, vengan a ver el primer panel, ¿no? Lindo ese momento. Y claro, mi mamá tenía una constructora, ¿no? Entonces, para nosotros, tener cosas de fierro, de carpintería, las pinturas, era parte cotidiana de nuestras vidas, ¿no? Claro. Que mi mamá haga las cosas, que nosotros nos metamos a ayudarla. ¿Cuántas veces hemos ido a los llenados de techo? Sí. Las entregas, cuando ella vendía una casa, ¿no? Y entonces esa campaña se volvió también parte de un proyecto familiar, como cuando ella construía algo, ¿no?
Y ellos ambos siempre dejaron que nosotros nos involucremos, que participemos. Yo recuerdo un momento importantísimo antes de la primera vuelta. Una de las últimas encuestas, mi papá ya tenía 1.5%, dice la encuestadora, ¿no? Pero sin duda tenía más. Pero él aparecía como otros, ¿no? Claro. Dentro de otros. Dentro de otros. No aparecía su nombre. No, ya la última semana, en la última encuesta, Sí, antes de publicar, ahí sí. recién apareció su nombre, pero con un porcentaje bien bajo. Pero mi papá nos dijo, yo creo que estoy más alto porque ya hay periodistas afuera de la casa. Y claro, y entonces Kenji Y tú, y yo salíamos a darle sanguchitos, ¿no? y jugo, ¿no? Y jugo, que el señor San Román de su panadería Así nos es. mandaba cajas de sanguchitos para invitarles a los periodistas porque estaban largas horas, ¿no? Sí. Esperando afuera. Y claro, y entonces mi papá nos decía, esa es una señal de que nos está yendo bien, ¿no? Más allá que la encuesta no lo ponía mi papá. Faltaban 2 semanas para la segunda vuelta y ya empezábamos a sentir que las cosas iban caminando bien, ¿no? Mi papá dijo, esta es una ola. Que viene muy fuerte. Que viene muy fuerte. Y lo empezaba a sentir ya en sus viajes, en sus Sí. encuentros. Los mítines eran cada vez más multitudinarios. Y claro, llegar a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa fue un momento de muchísima alegría, de gran orgullo, ¿no? Y la diferencia del tipo de campaña que se hizo, ¿no? Claro. La nuestra fue muy, muy austera y él siempre decía, es el boca a boca, ¿no? El boca a boca es lo que ha ayudado, ¿no? a expandir o ampliar la popularidad de mi papá. Y la música, La música, ¿no? la Entonces, cuna agraria. claro, mi papá nunca ha bailado bien, pero a Sí. través de la música hizo que su campaña siempre tenga su dosis de alegría, ¿no? Sí. Sí. Yo recuerdo haber cumplido mis 15 años en el medio de la segunda vuelta. Yo le dije a mi mamá, yo sé que en el medio de la segunda vuelta no vamos a poder celebrar. Y entonces quedé con mis primos, no sé si tú fuiste también, fuimos a una heladería y no nos dejaron entrar. Sí. Fue bien frustrante, fue triste, pero ya luego mi mamá me mandó de viaje ya un par de años después, ¿no? Y ya recuerdo el primer día que entramos a Palacio, ¿no? Decidimos jugar a las escondidas. Y dijimos, qué lugar para más divertido para jugar a las escondidas. Sí, eso es lo que yo, digamos, me acuerdo de lo divertido que fue ese primer día, ¿no? Pero también hubieron días muy, muy tristes y negros. ¿Tú te acuerdas cuando entró un misil? Claro. Pero Muy no cer- explotó, o sea, el misil entró a la residencia de Palacio. Y entonces nos dijeron que si es que ese hubiese reventado dentro, ahí sí ya no había forma de que nosotros estuviéramos hoy contándoles esta historia, ¿no? Y fue ahí cuando decidieron poner a Blindajes. todas las ventanas de Palacio, por lo menos donde vivíamos, ventanas de fierro. Sí. Y no entraba la luz, ¿no? Nos avisaban que había riesgo de algún ataque y no dormíamos en los cuartos, dormíamos en el gimnasio, en el sótano, donde habían 6 camillas. Y durmiendo 3 horas nos mandaba al colegio. Sí. Todo esto ya, no iremos al colegio. No, pues, pues ¿no? papá, mira lo que ha pasado. Sí, ¿cómo? Nos han atentado, por lo menos hoy tendremos el día libre. Y él dijo, no. Sobre todos los días que han intentado parar nuestras vidas, es cuando la familia tiene que demostrar que la vida continúa. Siempre nos dijo, tenemos que enfrentarlo sin miedo. Sí, Y que ellos no nos pueden paralizar en nuestras vidas. así es. Nada ni nadie puede paralizar nuestras vidas. Y lo otro, ya como para ir cerrando este capítulo, lo otro que yo resalto es que mi papá y mi mamá siempre trataron de llevar nuestras vidas de una manera muy normal, ¿no? Cotidianas, o sea, mi papá nos hacía los desayunos, las Sí. loncherazas, ¿no? Porque decía que era bien importante que El nos ali- alimentemos sí. bien, Sí. ¿no? El alimento más importante del día es el desayuno. Así Bueno, es. que Tiene razón, ¿no? tiene Ahora que razón. somos mamás. Y puso una cocina ahí en el segundo piso para que Habilitó. nosotros podamos también seguir cocinando y haciendo Tener la nuestras vida- cosas, ¿no? Vida de familia, ¿no? Sí. O también montar bicicleta. ¿Y cuántas veces he montado bicicleta en la Plaza de Armas? Con mi papá, ¿no? En este plan de seguir haciendo una vida de familia, ¿no? Sí, y
Y mi mamá, por supuesto, muy pendiente de todas nuestras tareas siempre, ¿no? Uy, totalmente. Sí, sí. Mi papá siempre fue muy estricto, muy metódico, pero nunca nos ha levantado la voz. Él nos castigaba con su mirada, ¿no? O con su silencio. Sí. Una cosa era ver a mi papá de presidente, tomando decisiones difíciles, pero él siempre con nosotros fue el papá que hacía el desayuno, Nos que, ayudaba con las tareas. que hacía las loncheras, que nos despertaba. Mi mamá por las tardes también estaba pendiente de que hagamos todas las cosas. Sí, los dos siempre fueron muy campechanos, ¿no? Sí, muy cercanos a nosotros también, pero siempre teníamos que hacer siempre las tareas y terminaba el año escolar y era ya comprar los libros del próximo año para seguir avanzando en el verano, ¿no? Y dejaba que tengamos nosotros también nuestros momentos de palomilleo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no quise ir a mi viaje de promoción. Todo el grupo se fue a Chile y hubo un grupo de rebeldes estudiantes que dijimos nos vamos a Chincha y llevamos a los alumnos que no podían pagar el viaje a Chile. Entonces, y mi papá me apoyó y me dijo, me parece muy bien, si tú no quieres ir con tu promoción, vete a Chincha. Recuerdo que Giro montó un espacio de salto, ¿te acuerdas? De salto en el puente, puenting, y tenía su pequeño negocio. Y claro, yo he ido, nunca me lancé, ¿ya? Porque me daba miedo las alturas, pero mi papá dejaba eso, nos dejaba que podamos experimentar. Me acuerdo cuando tú te fuiste, te desapareciste y te fuiste al Cusco a hacer Caminos del Inca, con 4 o 5 amigas, ¿no? Y habían pasado ya 7 días y le digo, papá, ¿y dónde está Sachi? No sé, me dice, se ha ido con sus amigas al Cusco. Le digo, ¿y cuánto tiempo más le vas a dar de permiso? Regresó Sachi con su pelo casi rasta, porque quería tener su pelo rasta y no te habías bañado ¿cuántos días? A ver, confiesa. Bueno, todo el viaje de Caminos del Inca, pues, ¿no? Ah, entonces yo la vi y dije, no Una puedes. semana, más o menos una semana. Claro. ¿Y entonces qué hice? Me metiste a la ducha y me enjuagaste el pelo como 5 veces hasta que se vayan los rastros. Claro. Yo decía, no puede ser. Sí, no puede ser, está tan cochina. Yo misma me metí a la ducha porque ella me dijo, no, ya, yo me enjuago. Yo me enjuago, no, no, no. Tenía que asegurarme que el champú le limpie todo su pelo cochino. Sí, ellos siempre fueron así, dejaban que nosotros experimentemos y tengamos este tipo de Bueno, es aventuras, parte ¿no? o sea, las expresiones de las distintas edades y expresiones de cada personalidad. O sea, la mía es totalmente distinta a la tuya, pues siempre ha sido así, ¿no? Y hoy que vamos a cumplir un año de haberlo despedido, de sentir ese cariño multitudinario que fue a despedirlo. Grandes los sacrificios que tuvimos que hacer como familia en la política, pero yo creo que estamos orgullosos de todos esos cambios y decisiones difíciles que tuvo que tomar mi papá para lograr la paz, la estabilidad económica y trabajar por los sectores más olvidados de nuestro país, ¿no? Bueno, tan grande ha sido el sacrificio que yo siempre le digo a Keiko, salte de la política, no me gusta la política. Y sí, ha sido tan duro que digo, no, no lo quiero esto para ti, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros tenemos conversaciones francotas, directas. Mi papá y mi mamá nos han dado a nosotros una vida llena de alegrías, de experiencias, nos han guiado en nuestra educación, han dejado que nos equivoquemos también, pero sobre todo nos han dejado un legado que nos llena de orgullo. Hoy Sachi dirige su editorial y yo tengo la encargatura de dirigir su legado político. Eso es todo y nos vemos en un siguiente capítulo de Confesiones. Gracias, Sachi, por estar acá. Gracias. Gracias. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo.